Radio María. Deo gracias, salve María. Con mucha alegría nuevamente estamos este sábado al aire, gracias a la acogida de esta maravillosa radio católica, Radio María. Damos las gracias a Dios por ello y vamos a presentarnos. Bueno, ya me conocen, soy Elisa Lanza, cooperadora terciaria de los Heraldos del Evangelio. Lo hago nuevamente para quienes por primera vez están al aire con este programa. Bien, ¿de qué se trata? Pues con el mismo entusiasmo para poder transmitirles todo lo que es la doctrina, magisterio, la fe de nuestra iglesia, la tradición, la riqueza que tiene nuestra iglesia. De eso se trata este programa. Y hoy también tenemos algo preparado para ello, aprovechando que es un mes maravilloso, que ha abierto sus fechas con una gran santa, patrona de las misiones, una gran santa de la dulzura, de la bondad, de la juventud, podríamos decir también. Murió muy santa, la vamos a ver y vamos a ver en extenso su vida durante este programa. La hemos escogido porque abre justamente el calendario de santos de este mes. Y su vida es admirable, maravillosa y digna de imitar, como la de tantos y tantos santos, miles de santos que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por ello, al iniciar este programa, vamos a comenzar haciendo una oración que ella misma la compuso, dedicada a la Virgen María. La vamos a poner en pantalla para que quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, Deo Gracias, puedan también leerla junto con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santa Teresita a la Virgen María. Para que una hija pueda a su madre querer, es necesario que ésta sepa llorar con ella, que con ella comparta sus penas y dolores. Oh, dulce reina mía, cuántas y amargas lágrimas lloraste en el destierro para ganar mi corazón. Oh reina, meditando tu vida tal como describe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, esta hermosa y corta oración compuesta por Santa Teresita del Niño Jesús, pues entre otras tantas que ella compuso, pues es maravillosa, porque ella tenía muchas virtudes de las que vamos a ir compartiendo con ustedes. Pues ella es no solo podríamos decir, resaltar aquellas virtudes como el sacrificio, como la obediencia y la humildad, que ella las llevó al máximo, sino también es conocida como la santa del perfume de rosas, de las flores, justamente de las rosas, de la suavidad, de la abnegación, porque era así, su forma de ser era así y desde muy, muy niña. Vamos a empezar narrándoles un poco la historia de su vida para quienes no la conocen. En mi caso, a Santa Teresita la he llegado a conocer, pero no de cerca, les confieso, hace muchísimos años. La admiraba así y siempre anhelaba leer el libro La historia de un alma, que es de su autoría, como otros tantos. Y no se dio y no se daba. Habiendo llegado a la comunidad de los Heraldos del Evangelio, me entró una inquietud mayor, pero aún así tenía así es, un algo especial por la cual me sentía unida y me siento unida a esta gran santa, porque además les confieso que en este mes es mi cumpleaños. Entonces, y como a mí mis papás no me habían puesto el nombre de ninguna santa, ni del santo ni santa de mi día, pues yo
naturalmente desde el tiempo de mi conversión sentía cierta afinidad a esta gran santa por lo que había escuchado, había visto una película también sobre ella, entonces entenderán, hermanos, que sí realmente mi corazón se volcaba hacia ella. Recién tuve la oportunidad de leer este libro, Historia de un alma, y realmente me dejó cautivada. Por ello, pensé que no se podía dejar de pasar una vida tan sencilla, una vida tan hermosa, una vida tan santa desde la infancia, desde los padres, desde que fue concebida en el vientre de su madre, podríamos decir. Por ello, quiero compartirles este programa dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús. Por lo tanto, vamos a también ir pasando algunas diapositivas que tengo preparadas para poder compartirles esta historia de Santa Teresita. Pues nos vamos pues con su vida. Ella, su nombre completo era María Francisca Teresa Martín Guerín, así de largo, 3 nombres, María Francisca Teresa, los 3 nombres maravillosos. ¿Para qué decir? Pues estos se marcarían de alguna forma su paso por esta vida, estos grandes santos. Martín Guerin son el apellido de su papá y de su mamá. Nació en la calle Saint-Placé de Alençon, en Francia, Normandía, dice, al noreste de Francia, ¿no? El 2 de enero de 1873, hija de Luis Martín y María Celia Guerin, hoy también santos y canonizados como familia santa el domingo 18 de octubre del 2015, hace 10 años, justamente. Fueron 9 hermanos, 9 hijos los que tuvieron este santo matrimonio. Los vamos a conocer también ahí en las imágenes. Ahí vemos a don Luis y a doña Celia. Ellos tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron. Imagínense el dolor de estos santos padres católicos. Murieron a muy temprana edad. Solo sobrevivieron 5 niñas. María, la mayor, Paulina, Leonie, Celine y Teresa. Teresa la menor, pero todas ellas, por gracia y bendición de Dios, por haberse formado en este hogar de padres tan santos, abrazarían después la vida religiosa. 2 días después, el 4 de enero, ella, después de nacer, fue bautizada en la iglesia de Notre Dame. Así es como debería ser. Ni bien un alma, un niño nace, debería primero pensarse en el bautizo, sin pensar primero en que tengo que tener dinero para la fiesta. Eso no. Nuestro deber como padres, lo primero es acercar a nuestros hijos a la presencia de Dios para que sean sus hijos. Eh, Imagínense la gran catedral, hermosa iglesia, ícono de la cultura francesa y de la fe en Francia, Notre Dame, Nuestra Señora de París, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. El hogar de estos esposos era un verdadero jardín de virtudes, como quisiéramos que todos los hogares fueran, mi santidad. Amaban sinceramente a cada una de sus hijas, aunque no toleraban ninguna clase de mal comportamiento, que es lo que todo padre deberíamos hacer. Y lo corregían en ese momento, pues para que estos arbolitos crezcan rectos. La fe cristiana era el sustento familiar. Qué bonito. Cuando no estaban en la iglesia, como familia, celebraban las fiestas religiosas y o estaban rezando el rosario en casa como familia. Y ahí se cumple ciertamente aquello que dice familia, que reza unida, permanece unida. Desde 1865, Celia Martín se empieza a quejar de dolores en su interior. En diciembre de 1876, un médico revela un tumor fibroso de gravedad. Imagínense. Pero
demasiado tarde para intentar una operación. Sin embargo, ella era una mujer de fe y dejó todo absolutamente sin angustiarse, sin desesperarse, sin mayor, digamos, preocupación, aunque obviamente sí le preocupaba que si moría dejaría a sus hijas solas y a su esposo, a su casa. Pero eh, todo lo ponía en manos de Dios. Por lo tanto, cerca a julio de 1877, esta señora Celia decidió participar de una peregrinación al santuario de Lourdes, pidiendo la gracia de su curación. Pero, pese a todos estos esfuerzos que ella y su confianza y esperanza que ponía en la fe, ella no recibió la gracia de esa sanación. Y así fue que finalmente, estamos hablando de 28 de agosto de 1877. Miren que pasó muy poco tiempo, porque eh, fines del 76 ella recibe este diagnóstico de cáncer en el seno. Y en julio de 1877, a mediados, ya había pasado medio año y ella fue a una peregrinación. Y 2 meses después, en agosto del mismo año, 28 de agosto, Celia Martín muere a causa de este cáncer. Y Teresita apenas tenía 4 años. Ahí vemos en las imágenes a la familia Martín Guerín, están con sus 5 hijitas. Y también podemos, lo que decíamos, que estas 5 hijas, muchos años después, todas serían religiosas. Y vemos ahí en las imágenes una hermosa imagen donde la mamá está cargando a los 4 niños, a los 4 hijos que había perdido. Esta imagen que han realizado es como que el reencuentro en la eternidad de los dos Padres Santos con todos sus hijos, con sus 9 hijos, entendiendo también que cuando un hijo parte a la eternidad por cualquier situación, pues su cuerpo físico ya no está, pero su alma, mucho más si son almas santas y bautizadas, por supuesto, tengamos la certeza que están en presencia de Dios, en manos y en presencia de Dios. Y en la eternidad, pues Dios mismo concederá, si todas estas almas han luchado y batallado en esta vida por santificarse y tener una vida santa, pues serán llevados a la eternidad y allí podrán reencontrarse con sus seres queridos y darse un gran abrazo. Y por eso en esa imagen estamos viendo que la mamá Celia está cargando a sus 4 pequeños hijos que habían muerto a poco tiempo de haber nacido, meses en algunos casos o algunos añitos después. Y también vemos ahí a las 5 religiosas hijas maravillosas. Qué dicha para un padre tener hijos santos, que debería ser el anhelo de todo padre. Ahí vemos el episodio narrado. Celia a sus 45 años muere. La mamá de estas chicas santas de Santa Teresita, siendo la menor, apenas tenía 4 añitos. En noviembre de 1877, Luis Martín decidió trasladarse a la ciudad de Lisieux, el papá, donde residía la familia de su esposa, quienes prometieron a Celia cuidar de sus hijas después de su muerte. Eso les dijeron. Entonces, por no cargar al papá con todas las hijas, pues decidieron colaborar. Fue así que con la muerte de su madre, la familia de Teresita se trasladaron todos a Lisieux. Por eso es conocida como Teresa de Lisieux. Teresa sintió fundamentalmente el cambio de atmósfera. Echa de menos a su madre, aún más, y
Sobre esto ella misma escribió: desde que mamá murió, mi alegría característica cambió completamente. Yo que era tan viva, tan expansiva, me convertí en tímida y dulce, sensible al exceso. ¿Cómo la memoria de esta niña va antes de sus 4 años? O sea, normalmente todas las personas empezamos a tener recuerdos de nuestra infancia a partir de los 4 o 5 años, ¿no? Que uno puede tener flashes y se acuerda de aquellos acontecimientos, hechos, cosas que pasaron en nuestra vida. Muy pocas cosas pueden quedar de antes. Pero esta mujer santa, esta santita, Santa Teresita, cuando escribe Memorias de un alma, Historia de un alma, pues ella tiene esos recuerdos. Ahí está en sus palabras. Cómo ella se da cuenta que había cambiado desde la muerte de su mamá y que ella de más pequeña, o sea, antes de sus 4 años, ella era una, como toda niña, vivaracha, alegre, juguetona. No hay timidez en los niños tan pequeños, ¿no? Mucho más si han sido cuidados y en ese clima de confianza familiar con sus padres dedicados a ellos. Y así fue. Estos papás, pese a que tenían tantas hijitas, trabajaban, sí, mucho para sostener su hogar, como todo padre y mamá, pero aún así, para ellos lo más importante era estar con sus hijas. Entonces no dudaban en dedicarle el tiempo de calidad a sus hijas. Por lo tanto, ella se daba cuenta que esa alegría había transformado. Es un duelo que esta pequeñita empezó a vivir en su tierna infancia a falta de su mamá, a falta de esa bondadosa madre que tenía, que todavía prodigaba cuidados porque era la más pequeña, obviamente. Y muy poco tal vez ella comprendía que su mamá ya no iba a volver nunca más. Pero inclusive ella así siendo pequeñita, hay una escena, ¿no? Una escena que ella misma narra que siendo pequeñita a su mamá una vez le dijo ella que como su mamá siempre le hablaba del cielo y que al cielo se van aquellos que se mueren, solo pueden irse aquellos que ya se mueren, entonces ella cuando supo que su mamita estaba así delicada le dijo, sí mamá, yo quiero que tú te mueras. Y su mamá abre así los ojos y dice, ¿por qué? Le dice, porque tú me has dicho que solo los que mueren van al cielo y yo quiero que tú te vayas al cielo. Entonces, ese amor que tenía su madre tan inocente, pues le hizo exclamar expresarse de esta forma, ¿no? Qué mejor lugar, mire, desde tan chiquita ella ya sabía que el cielo era lo máximo, era la eternidad con Dios, la felicidad eterna. Por lo tanto, ella quería eso de mejor para su mamá. Y el duelo, por otra parte, que ella estaba viviendo como niña, ¿no? Duelo que muchas personas viven a la pérdida de un ser querido. Ella así de pequeña, pues lo estaba sintiendo de una forma terrible y se dio cuenta, y al extremo de enfermarse. A los 7 años, que habían pasado 3 años, 1880, Teresa se confiesa por primera vez. En esta ocasión, porque ya se estaba preparando para hacer su primera comunión. Hay una escena muy bonita en la que ella se sana justamente antes de que vaya a hacer su primera comunión y todo esto. Ella se enferma tanto de extrañar a su mamá, se pone tan triste, ¿no? Entra en una depresión, miren, tan chiquita, que se sana únicamente cuando un día tenía una hermosa imagen de la Virgen María en su habitación, cuando ve a la Virgen y de repente ve que la Virgen le sonreía. Cuando sintió esta sonrisa de la Virgen en su alma, en su corazón, en su ser, fue como si sintiera un bálsamo que la arrullaba, que la cobijaba, que la consolaba y la abrazaba. Y esta sonrisa de la Virgen la sanó. Sus hermanas, una de ellas que estaba ahí presente, Celia, al mirar a la Virgen, pues se dio cuenta. Se dio cuenta de lo que ella estaba mirando.
porque ella miraba a la Virgen, aunque ella no vio sonreír a la Virgen, pero luego ella le contó, la Virgen me sonrió. Ella pues dijo, sí, ¿cómo no? Seguro que sí, y la abrazó. Y a partir de ese momento ella le dijo que sea su mamá, mi mejor mamá, su madre del cielo. Y se sanó además, ¿sabe? A partir de esa sonrisa de la Virgen se sanó. Y nuevamente recuperó la alegría vivaz que tenía, etcétera, y pudo seguir adelante. Más adelante ya preparándose para la confesión, porque ella anhelaba recibir a Jesús en la Santa Comunión. Entonces, cuando hace su confesión por primera vez, ignora el miedo y los escrúpulos que ya tanto fastidiaban antes, ¿no? Tenía un poco de miedo. Desde que regresé de la confesión por todas las grandes fiestas, ha sido un verdadero placer para mí cada vez que he ido. O sea, normalmente siempre que hay fiestas litúrgicas uno tendría que hacer confesión. Bueno, eso también el catecismo manda eso una vez al mes, una vez al año, ¿no? Pero esta niña nos está contando, esta santa, que lo hacía por todas las grandes fiestas y siempre que lo hacía se sentía feliz. A los 8 años y medio, el 3 de octubre de 1881, Teresita entró en el colegio de las benedictinas en Lisieux. Sin embargo, se encuentra con una vida en comunidad a la que no está acostumbrada. Es perseguida por compañeras de más edad que le tienen celos. Ella llora, pero no se atreve a quejarse. No le gusta el recreo, tan ajetreado, ruidoso, como en las almas santas. No les gusta ese bullicio del mundo, esa revuelto, desorden y revolución, como llamaba el santo doctor Plinio. Bueno, es una forma de decir el señor doctor Plinio, ¿no? Primer fundador de nuestra obra Los Heraldos del Evangelio, y lo mismo le ocurrió a Monseñor Joao, etcétera. Viendo estas vidas ejemplares, hay y de muchos otros santos, ¿no? Que los que tienen estas almas destinadas a la santidad huyen del bullicio, del ruido, de las aglomeraciones, del desorden, etcétera. Y esto le pasaba a Santa Teresita. Por ello no le gustaba el recreo, porque era así, ajetreado, alocado, ruidoso. Su maestra la describe como una estudiante obediente, sí, desde tan niña, tranquila y pacífica. Esa era su forma de ser, a veces pensativa o incluso triste. Teresa dijo más tarde que estos 5 años fueron los más tristes de su vida. Imagínense. Y encontró consuelo en la presencia de su querida hermana Celina. Durante el verano de 1882, cuando Teresa tenía 9 años ya, se entera por accidente del deseo de su hermana Paulina de convertirse en monja carmelita. O sea, no le había contado a ella, a su hermana Paulina. A ella, desde que murió también su mamá, ella se aferró a esa su hermana Paulina como si fuera su mamá. Entonces dejaba que ella la guíe, le enseñe, le conduzca, compartía, jugaba todo con ella. Realmente la empezó a tener un afecto maternal a esta su hermana Paulina, pero ella, pese a que ya había hablado esto con sus padres, no le había dicho a Teresita. Y cuando se entera, la idea de perder a su segunda madre le causa gran tristeza y desesperación. Para diciembre de 1882, la salud de Teresa empieza a empeorar de manera extraña. Se vuelve a enfermar. Sufre de dolores de cabeza, dolores en el costado, come poco y duerme mal. Su carácter empieza a cambiar, se vuelve enojona con su otra hermana María. Pelea incluso con Celina, con quien siempre habían sido muy buenas hermanas, amigas, sin duda causada por enterarse de la partida de su hermana Paulina al monasterio carmelita de Lisieux. El 8 de mayo de 1884, Teresa hizo su primera comunión en la iglesia del Colegio de las Benedictinas de Lisieux. Durante la misa, Teresa llora profusamente de alegría.
Qué hermoso este detalle. Estamos en tiempo de primeras comuniones en muchas parroquias de nuestro país, en muchos colegios. Atentos, mamás que nos escuchan y puedan transmitir esto a sus hijos. Y si los hijos están escuchando, bendito Dios. Mire, Teresita hizo su primera comunión y ella, como les dije, anhelaba tanto poder recibir a Jesús sacramentado, que ese día llora profusamente de alegría, de mucha alegría, no de tristeza. Describiría a la perfección la intensidad de este primer encuentro místico con Jesús. Ese fue el primer beso de Jesús en mi alma. Qué hermosa expresión. El primer beso de Jesús en su alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y le dije también, te amo, me entrego a ti para siempre. Mire, a esa edad tenía 9 años. El 14 de junio de 1884 es confirmada. Ese mismo año, en el siguiente mes, porque antes así se hacía, incluso antes se hacía primero la confirmación y después la primera comunión, pero luego ella, ya en estos tiempos, primero hace su primera comunión y al mes hace su confirmación. Es confirmada por el obispo Abel Antoine Flavel Hugonin, obispo de Lisieux. Su madrina de confirmación es su hermana Leonie. Al recibir el Espíritu Santo, la joven confirmada se deja maravillar por este sacramento de amor, que ella está segura le dará la fuerza para sufrir. O sea, realmente ella ya era un alma víctima desde muy niña. Estaba convencida de que ella había nacido para sufrir. Ella nos dice mi ingreso a la vida religiosa cómo fue. Cuando contaba 14 años, jovencita, una adolescente, ya había tomado la resolución firme, muy firme, de pues hacerse religiosa, inspirada no solo por lo que su hermana Paulina había decidido, sino porque ella, al haber ido por primera vez allá a visitar a su hermana, pues sintió como si estaba entrando a su casa. Todo lo que vio allá le admiró y también se sintió llamada. Y recordemos que desde muy pequeña ella ya era dada, tenía este espíritu así dado a Dios. Y el anhelo con el que había recibido su primera comunión y había hecho su confesión, realmente era un alma que estaba muy bien predispuesta para entregarse completamente a Dios. Y a la primera comunión a sus 9 añitos ya le había dicho ella al Señor Jesús que ella estaba entregándole su vida toda para Él. Entonces, esto no es broma. Y en esa alma inocente, pues el Señor la tomó. Eh, Vemos también allí a esa edad más o menos, como vemos en las imágenes, ha debido ser sus 9 años, su primera comunión, y ahí entre sus 14 y 15 años, cuando ella decide verdaderamente hacerse religiosa. Este sentimiento que iba aumentando con el tiempo, eh, ella estaba conscientísima de que tendría que superar muchísimos obstáculos. Ella quería irse ya al convento a sus 14 años. Y pensando quizá en Juana de Arco, a quien ella admiraba muchísimo. A ella le gustaba leer, a Teresita, era una chica que leía mucho, le gustaba escribir, le gustaba pintar, le gustaba, qué sé yo, ¿no? Hacer cosas manuales. Y se dice a sí misma que conquistar la fortaleza, admirando a Juana de Arco, de quien conocía su vida, se dice a sí misma que conquistar la fortaleza del Carmelo es solo a punta de espada. O sea, miren ese temple, esa firmeza y esa fuerza que le transmitió el conocer a Santa Juana de Arco. Por ello, se decide obtener primero el consentimiento de su familia, aunque tenía mucho temor, pero ahora yo qué voy a hacer, pero creo que ya dos de sus hermanas se habían ido para el Carmelo, a Paulina y Celina, si no me equivoco. Eh,
¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo le digo a mi papá? Entonces ella no tuvo miedo. Dice, voy a obtener el permiso de mi papá primero. Entonces, determinada, aunque sí muy tímida era ella, decide comentarle a su papá al respecto. Durante un momento duda, entregándole sus secretos, sobre todo porque Luis Martín había sufrido un par de semanas antes un pequeño ataque que lo dejó paralizado durante varias horas. El 2 de junio de 1887, el día de Pentecostés, después de orar todo el día dedicado al Espíritu Santo, queridos amigos, después de haber orado todo el día, le presenta su solicitud en la noche, en el jardín, los buissonets que se conoce, donde ellos vivían. Luis, que según Teresa parecía tener una expresión celestial y llena de paz, recibe la confesión de su hija con un profundo sentimiento de alegría y agradecimiento. Añade que Dios le hizo el gran honor de llamar a todas sus hijas. Realmente se sentía un hombre honrado por Dios para que llame a todas sus hijas a su servicio. Entonces, por supuesto, ¿cómo le iba a decir que no? Entonces, imagínense la alegría y el contento de esta gran niña, de Teresita. Sin embargo, ya había franqueado este primer obstáculo que ella creía. Por lo tanto, más adelante sabía que venían muchos obstáculos más. Uno, ya primero, para entrar al convento, por supuesto, se enfrentaría a la negativa del padre de la Truette, superior del Carmelo de Lisieux, porque primero habló con la superiora del convento, la Madre María, con quien mm, le caía bien, podríamos decir, Teresita, le hablaba amablemente, ya estaban dos de sus hermanas ahí en el convento, pero le dijo, no, todavía eres muy niña. Aquí la edad para entrar es 18 años, le dijo primero la monjita, la superiora. Pero además yo no puedo tomar decisiones antes de que el superior del Carmelo, de nuestra orden, pueda decir algo. Entonces, ella fue a este padre, quien le dijo que no, y dolida por el fracaso, por su edad, por supuesto, de un caso similar al de ella, del que todo el mundo habla en Lisieux, acerca de que ya no aceptarían postulantes menores de 21 años. Esa fue la determinación del padre, rector. Entonces, él dijo que no, menores de 21 años no entran. Por lo tanto, ella pues apenas 14 hasta sus 21. No, Dios mío, era una eternidad que ella tendría que esperar. Entonces, dolida por este fracaso, solo el obispo podía autorizar tal cosa. Esto dijo el padre rector. Si el obispo autorizara, pues, bueno, vamos a pensar. Entonces ella no dudó en irse hasta el obispo para consolar a su hija que lloraba tanto. Le promete el encuentro con el obispo, Abel Antoine Flavien, y él la recibe en Bayeux. Este mismo obispo le había confirmado, pero él la recibe en el 31 de octubre de ese mismo año y la escucha expresar su deseo de consagrarse a Dios dentro de los muros del Carmelo y de que es lo que conserva desde muy niña ese deseo. Pero él decide aplazar su decisión hasta después, cuando él haya tomado el consejo del padre de la Troyes. Imagínense, o sea, el obispo le dice que va a esperar y que esperen hasta que él hable con el padre rector del Carmelo, el padre de la Troyes, que le había dicho que no. Por lo tanto, ella se va nuevamente triste y le queda una esperanza, pues había dicho, voy a conquistar la fortaleza del Carmelo a punta de espada, y así que no se rindió. Le queda una esperanza, hablar directamente con el Papa Luis Martín de ese tiempo, perdón, con el Papa León XIII. Luis Martín, el Papa, pronto comenzaría a preparar todo para una peregrinación a Roma. Por el jubileo sacerdotal de este Papa, León XIII,
Por lo tanto, ya en noviembre de 1887 parten y asisten a la capilla papal a una misa celebrada por el Papa León XIII. Viene el momento tan esperado de la audiencia que este vicario general brinda, ¿no?, a quienes han pedido audiencia. Entonces ella estaba ahí, el vicario asigna los turnos para ver al Papa, pero se prohibía que la persona que va a ver al Papa le dirija la palabra al Santo Papa, pues tenía sus 77 años y ya no le permitían gastarse durante mucho tiempo. Pero aún así, cuando llega el turno de Teresita, ella entra y se arrodilla y empieza a sollozar. Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande. El vicario le dice: ¿de qué se trata? De una chica que quiere entrar en el Carmelo. Hija mía, haced lo que los superiores le digan, le dice el Papa. Y ella respondió: oh Santo Padre, si usted dice que sí, todo el mundo lo aprobaría. León XIII replicó: vamos a ver. Entrará si Dios quiere, le responde León XIII, que era un papa santísimo. Es un papa santo, de hecho. Pero Teresa quiere una palabra decisiva y espera con las manos cruzadas sobre sus rodillas. Del papa, como en la inocencia. Dos guardias luego tienen que entrar y levantarla suavemente y llevarla hasta la salida. Imagínense la tristeza de Teresita. Finalmente, el 1 de enero de 1888, estamos hablando de un mes y algo, un mes y 10 días después, la víspera de su 15º cumpleaños. Ella nace el 2 de enero, habíamos dicho. Por lo tanto, en la víspera de su 15º cumpleaños, ella recibe una carta de la Madre María de Gonzaga, la superiora del Carmelo, informándole que el obispo ha cambiado de opinión y que permite que las puertas del convento se abran para ella. Este es un gran regalo. ¿Cuánta oración habrá hecho Carmen Teresita en todo este tiempo, queridos amigos? ¿Cómo no vamos a imitar las conductas, las actitudes de esta hermosa y gran santa en su insistencia, en su perseverancia, en su deseo de agradar a Dios, en su firmeza y convicción de aquel llamado interior que ella tenía, en la lucha, en la batalla desde tan joven? Un regalo de cumpleaños realmente le hizo el Señor. Por un consejo de Paulina, su hermana, se decide que se retrase su ingreso hasta abril, después de los rigores de la Cuaresma. Porque en el Carmelo, en ese tiempo, pues eran muy austeras, muy rigurosas, hacían mucho sacrificio, así eran antes las órdenes religiosas, ¿no? Más si son de claustro. Entonces, por ello, Paulina recomendó que pasando aquello de la Cuaresma, la Semana Santa, pues recién pudiera ella acceder. Esta expectativa es o sea, para que no sea muy duro seguramente, ¿no? Ese ingreso al Carmelo para Teresita. Esta expectativa es una nueva prueba para la futura postulante, que ella quería entrar ya, que sin embargo ve una oportunidad para seguir preparándose internamente. Es importante resaltar en la vida de Santa Teresita, aquí a punto de entrar al Carmelo, que ella, cuando ya decidió tomar estos y los votos, inclusive estando dentro del Carmelo, ella siempre pensó que el martirio de la obediencia, cada día, diaria, es mucho más fuerte que el martirio de sangre. Ella fue una máxima exponente del cumplimiento de la regla en todo su alcance, tanto en la pobreza, en la castidad y en la obediencia, que son los votos principales a los que toda religiosa se somete cuando entra a una orden religiosa.
Y ella los llevó a su máximo exponente, cumpliéndolos a cabalidad. Nunca pedía dispensas absolutamente para nada, siendo así que cuando ella también fue madre de novicias a sus 21 años, pues ella era ejemplo realmente de todas estas, de la regla. Lo que a ella más le costó obviamente fue la obediencia, por eso habla esto del martirio de la obediencia, que era un gran desafío para ella. Y para ella también, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Ella amaba el rosario, pero le costaba muchísimo rezarlo. Sin embargo, sabemos que el peor rosario es aquel rosario que no se reza y que el mejor rosario es aquel que se reza aún sin ganas, aún que más me cueste es el que lo hago, y esto le pasaba con mucha frecuencia a Teresita. Sabemos que a Teresita también es conocida, antes de continuar ya toda su entrada en el Carmelo, es conocida como la patrona de las almas decididas, alegres y serias. Y vamos a ir viendo por qué. Bueno, esto ya desde sus años mozos de juventud, ¿no? Porque ella tenía la alegría como característica desde su infancia, pero a la vez seriedad. Cuando no le gustaba el desorden, el tumulto, el ajetreo, en sus mismos recreos en el colegio, etcétera, ¿no? Pero decididas, la firmeza de la decisión a, a defender sus ideales a punta de espada, como su ideal de entrar al Carmelo, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces es patrona de estas almas decididas, alegres y serias. Pero además, este camino que ella llamaba la pequeña vía, es la vía de la grandeza, aunque su nombre sea así, la pequeña vía de la santidad. No se puede estar triste, además, quien está al servicio de Dios. Por lo tanto, ella ya habiendo hecho sus votos y entrada profesado como religiosa, pues constantemente demostraba esto aún en sus peores momentos, y enferma incluso, ella trataba de mostrarse siempre alegre, aún con aquellas personas que no le caían bien, aún con aquellas que le trataban mal, siempre se mantenía con ese espíritu, ¿no? Alegre. Tener seriedad en el camino que escogemos, esto es para todos. El camino que es serio, que no significa que sea debilidad con nosotros y que no haya debilidades en los momentos de tentación. Pero ella estaba convencida de que rechazaba todo aquello que le podía ligar al pecado. O sea, tener seriedad en el camino que se escoge, que el camino sea siempre serio, que no sea débil. Ella tenía esa fortaleza para no ser débil en momentos de tentación, pero por todas las biografías de Teresita sabemos que ella obviamente habrá tenido luchas internas, pero que nunca cayó en tentación en su vida de religiosa. Y con nada que le vincule al pasado, al pecado, etcétera, nada. No era condescendiente con el mal en ningún momento. Realmente es admirable la vida de esta gran santa. Habíamos dicho que ella entró al convento en 1988, el día de la Anunciación, a sus 15 años y 3 meses. Y cabe señalar que en aquel tiempo una chica podría hacer su profesión religiosa a los 18 años, y no era raro ver. Por lo tanto, a sus 16 años que ella ya ha hecho sus votos, pues esta precocidad no era excepcional en ese tiempo. Luego, al ser recibida en el Carmelita, en el convento de las Carmelitas Descalzas en Lisieux, allí ya estaban sus hermanas Paulina y María. Y así comenzó su postulantado. En los primeros meses sus hermanas trataban de ayudarle, ¿no? Pensando que como era la más pequeña de sus hermanas, ellas estaban llamadas siempre a colaborarles, pero ella sabía que podía. Ella escribió: el buen Dios me dio la gracia de no tener ninguna ilusión al entrar al Carmelo. He encontrado la vida religiosa como me imaginé que sería, y ningún sacrificio me asombró, pues al hacer labores que ella nunca había realizado y que eran bastante duras, pues ella las hacía
con esfuerzo, sí, pero aunque no perfectas, pero las hacía con todo su empeño, poniendo todo el sacrificio, ofreciendo inclusive el sacrificio de hacerlas. La Madre Superiora, María Gonzaga, que antes había dado a conocer, dio a conocer como amable, cariñosa, ¿no? Gentil, la empezó a tratar fríamente con bastantes exigencias y hasta con una que otra humillación, pero todo lo hace solamente para formarla en el carácter, en ese carácter propio de alguien que ha escogido la vida religiosa, probar su vocación y que dejara de lado cualquier rastro de orgullo y vanidad que pudieran surgir, a lo cual Teresa se lo agradeció profundamente y sintió una gran admiración por esta religiosa. La misma superiora comenta una vez: yo nunca había pensado que tenía un juicio tan avanzado para tener 15 años de edad. O sea que era muy madura, ¿no? Y que no hay palabra que decir al respecto, dice ella, todo está perfecto, decía, pero se portaba así justamente para que no hayan favoritismos que den mayores motivos a las otras, a las que en algún momento trataban mal, etcétera, o tenían sus displicencias con Teresita. Finalmente, durante su postulado también se sometió a algunas intimidaciones por algunas de estas hermanas, pero al igual que cualquier religiosa, descubre estos desafíos que hay en una vida en comunidad, relacionados a las diferencias de temperamento, carácter, susceptibilidad y problemas, discapacidades, todo esto, ¿no? Que existe en todas las comunidades. El 10 de enero de 1889 toma los hábitos de la orden en la capilla del monasterio en presencia de su papá y hermanas y el resto de su familia. En la misma ceremonia recibe el velo de novicia y también cambia su nombre al de Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, el Sagrado Rostro de Jesús, por lo cual también es conocida. Así, en todo este periodo se va profundizando, como novicia, su vocación religiosa, lleva su vida oculta, ora, ofrece sus sufrimientos por los sacerdotes, se olvida de su orgullo, o sea, se va realmente perfeccionando. Se multiplican sus actos discretos de caridad, quiere convertirse en una gran santa, pero no se hace ilusiones sobre sí misma. Y ella escribe: me apliqué en especial en practicar las pequeñas virtudes, ya que no tengo la facilidad de practicar las grandes. Así como levantar un alfiler, si lo haces con amor, pues eso te lleva a la santidad. Y así en cada pequeña cosita ella estaba deseosa de santificarse. Encontré la vida religiosa como me había imaginado, dice ella. Mis primeros pasos han encontrado más espinas que rosas. Me refiero a la falta de juicio, de educación, de susceptibilidad, de ciertos personajes, todas las cosas que no hacen la vida muy agradable. Una palabra, una sonrisa amable, son a menudo suficientes para desarrollar un alma triste. Ella expresaba así su sentir en sus escritos. Los años que siguen siendo uno de maduración en la vocación. Ora sin grandes emociones sensibles, pero con mucha fidelidad, evita la intromisión en debates que perturben a la comunidad, multiplica los pequeños actos de caridad y preocupación por los demás, presta servicios pequeños, no los hace notar. Ella acepta en silencio las críticas, incluso aquellas que pueden ser injustas, las acepta en silencio, bajando la cabeza, y favorecer a las hermanas que son desagradables con ella. Trata de hacer todo, incluso las más pequeñas cosas, con amor y con sencillez. Esta es su característica, el amor y la sencillez. Siempre reza mucho por los sacerdotes. Su vida espiritual se alimenta sobre todo por los evangelios que siempre lleva con ellas. Ellas prefieren, sus compañeras, leer comentarios de la Biblia que referirse directamente a esta, pero Teresa prefiere mirar directamente la palabra de Jesús, que la ilumina en sus oraciones y en su vida diaria, además de ser la base desde la que consolidará su doctrina. En 894, Teresa escribe sus primeras recreaciones piadosas, que son pequeñas obritas de teatro, interpretadas por algunas religiosas de la comunidad con motivo de alguna festividad. Qué interesante, ¿no es cierto?
Vamos a continuar a mostrar las imágenes de las diapositivas que teníamos preparadas para quienes nos están siguiendo en YouTube. Vamos a ir viendo nuevamente aquí. Estábamos en estas imágenes maravillosas que habíamos extraído de su vida ya de religiosa y compartiendo en comunidad, viviendo esta vida de religiosa con sus hermanas, con la superiora, con las novicias, fue maestra de novicias, les repito, y así su oración siempre iluminada por la palabra de Dios, por los evangelios, así fue su vida de esta gran santa. Estos primeros escritos, recreaciones piadosas referidas a pequeñas obras de teatro con motivo de alguna festividad. La primera que hizo fue dedicada a Juana de Arco, que tuvo una segunda parte también y que la llevaron a cabo en 1895. Ella, ¿no?, terminó de escribir esa segunda parte y muchos poemas espirituales, así como oraciones como las que hemos leído al principio, a petición de algunas religiosas. Y a fines, en realidad a principios de ese año, 1894, empezó ella con sus malestares de dolor de garganta, dolor en el pecho, pero la madre Inés no se atreve a llamar a un médico que no sea el médico oficial de la comunidad. La madre Inés, si no me equivoco, era la que estaba encargada de la enfermería. Y así pasó el tiempo, queridos amigos, y pues se venía ya lo que se conoce como la enfermedad, bueno, la última de las muchas afecciones que había tenido ella en su corto y fugaz paso por el monte, por el Carmelo, por el convento del Carmelo, hasta que finalmente, enero de 1897, miren cómo de rápido se suceden los acontecimientos cuando Teresa acababa de cumplir 24 años. ¿Cuánto tiempo estaba en el Carmelo? Había entrado a sus 15 años y 3 meses y tenía 24 años, habían pasado casi 9 años, 9 cortos años, eh, y ella escribe: yo creo que mi carrera no durará mucho, no durará mucho tiempo. Sin embargo, a pesar del empeoramiento de la enfermedad, durante el invierno se las arregla a ella para engañar a las carmelitas y tomar su lugar de nuevo en la comunidad. O sea, ella no quería dispensas, como les digo, ni nada de sus actividades. Y en la primavera, los vómitos, dolor severo en el pecho, el toser sangre se convierte en algo casi diario y así muy lentamente se va apagando. En junio, miren, de enero a junio, ni 6 meses, la Madre María Gonzaga le pide que continúe escribiendo sus memorias, que ya habían sido mandadas a escribir en 1894. Su hermana, Paulina, ella era la priora en ese tiempo, 1894, 3 años antes, y ella le había mandado ya a que empiece a escribir. Y, y además muchas hermanas de la comunidad también pedían que siga escribiendo. Entonces ella continúa a escribir a pedido de la Madre María. Después de su muerte, estos manuscritos son 3 en total y se unen para publicar la primera edición de lo que conocemos como Historia de un alma, uno de los libros más difundidos dentro de la formación religiosa en muchos conventos, en muchos seminarios, en todos aquellos que queremos conocer más sobre nuestra fe. Ahora los escribiría en el jardín, en una silla de ruedas, ¿no?, la misma silla que su padre utilizaba. Pero su condición empeora. El 8 de julio de 1897 es llevada a enfermería y allí permanece durante 12 semanas hasta su muerte. Ella sabía que estaba en lo último y estando viviendo esa noche de la fe, oscura de la fe, ya nada la priva de una certeza interior sobre la vida después de la muerte. Se aferra a esta esperanza. Ya estamos en julio, 17 de julio se le escucha decir: siento que pronto va a empezar mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo y de enseñar a muchos el camino espiritual de la sencillez y de la infancia espiritual por esa pequeña vía. El deseo que le ha expresado al buen Dios es el de pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra, hasta el fin del mundo. Si quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra, decía ella. Quiero pasar al cielo haciendo bien sobre la tierra. Y así, el 17 de agosto, el doctor la examina y el diagnóstico es claro.
Se trata de una tuberculosis pulmonar en su etapa más avanzada, tiene un pulmón perdido y el otro está afectando a los intestinos. Su sufrimiento es extremo y ella alcanza a perder la razón. 29 de septiembre comienza su agonía. Pasa una noche muy difícil. Sus hermanas la están cuidando. Y por la mañana dice, todo es pura agonía sin mezcla de consuelo. Ella pide estar espiritualmente preparada para morir. La Madre María la tranquiliza diciendo que siempre ha practicado la humildad y su preparación ya está hecha. Teresa pensó por un momento y luego respondió, sí creo que nunca he buscado la verdad. Sí, entendí la humildad de corazón y su respiración se hacía más corta y se ahogaba. Después de 2 días de agonía se siente agotada y dice, llena de dolor, nunca pensé que fuera posible sufrir tanto, nunca, nunca. No lo puedo explicar sino por el anhelo que tengo de salvar almas. Sobre las 7:20 de la noche del 30 de septiembre, y mientras apretaba fuertemente un crucifijo entre sus manos, dijo sus últimas palabras. Oh, le amo, Dios mío, te amo. Inmediatamente cayó sobre la almohada y luego vuelve a abrir sus ojos por última vez. De acuerdo a las carmelitas que allí estuvieron, al instante de fallecer, su rostro recuperó el suave color que le era natural. Yo muero, yo entro en la vida, escribió en una de sus últimas cartas. Finalmente, después de todo este proceso, de su muerte, de su santa muerte, fue con mucho dolor, por supuesto, el proceso de beatificación y canonización. Fue beatificada en 1923, 29 de abril, Papa Pío XI. Posteriormente fue canonizada el 17 de mayo de 1925 y en 1927 es proclamada patrona de las misiones y copatrona de Francia junto a la Santa Juana de Arco, a quien amaba tanto, qué belleza. Y también en 1997, 19 de octubre, doctora de la Iglesia. Este título se le dio en el primer centenario de su muerte, el Papa San Juan Pablo II, doctora de la Iglesia Universal, siendo la tercera mujer en recibir este título. También doctoras son Santa Teresa de Jesús, Carmelita, también Santa Catalina de Siena, y la sigue Santa Hildegarda de Bingen en 2012. Durante la ceremonia de proclamación de su doctorado, el Papa le concedió el título de doctor amoris, doctora del amor, porque definitivamente el camino que ella marcó fue el del amor y la sencillez a través de esta pequeña vía. Esta es la vida de esta gran santa, queridos amigos. Esperamos les haya llegado al corazón y seamos devotos de ella, que vamos a obtener muchas gracias por su intercesión. Será hasta un próximo programa. Salve María, Deo gracias.